bueno es un nuevo fic, espero les guste, y como ya se la saben, no soy dueño de la franquicia Dragon Ball, ni nada por el estilo ni de los personajes que aparecen en este fic, ni el fic es de mi propiedad, todos los derechos a sus respectivos autores, link del creador en la descripción, sin más comencemos. Prólogo. Escape del planeta Vegeta. El comedor estaba extremadamente concurrido hoy. Hime picaba trozo tras trozo de carne en la cocina, tratando de mantener el ritmo y no acalorarse demasiado en el espacio reducido. El comedor principal estaba repleto de equipos de purga planetaria Saiyan. Todos reían, gritaban, peleaban o bebían, creando una cacofonía de sonido que ahogaba sus propios pensamientos. El calor de tantos cuerpos sudorosos junto con el aire caliente ya denso estaban haciendo que el comedor fuera cada vez más insoportable. Todos acababan de regresar de sus misiones fuera del planeta, por orden de Freezer de que todos los Saiyajin regresaran al planeta Vegeta. Nadie sabía por qué, y ciertamente era el rumor en el aire entre todos. Rumores que iban desde un gran trabajo por anunciar o una gran recompensa por todo lo que habían hecho, pero también quejas sobre cómo todos habían sido apartados de sus conquistas. No había mucho que los Saiyajin odiaran más que se les negara una gran pelea o perderla, pero no iban a cuestionar las órdenes de Freezer. Nadie en su sano juicio lo haría. Hime estaba a punto de cortar la pierna de otra bestia gigante cuando alguien la empujó. Dejó caer el cuchillo y casi le cortó un dedo si hubiera caído unos centímetros más cerca. Enfadada, se dio la vuelta para intentar ver al carnicero jefe, que se alejaba corriendo y pasaba junto al resto del personal de la cocina. No recordaba su nombre, ya que este era su nuevo trabajo de los muchos que había tenido recientemente, pero tenía que ser él. «Oye, ten cuidado», le gritó Hime. Se giró para mirarla. «¿Qué te pasa, debilucha? Te presioné demasiado», dijo en tono burlón. Ahora Hime estaba más que enojada. Estaba acostumbrada a ese tipo de calumnias contra su fuerza como Saiyan, pero no toleraría que la maltrataran por seguir las normas básicas de seguridad en el lugar de trabajo. «Casi me haces perder un dedo», gritó, levantando el cuchillo y el dedo que casi le había cortado. Casi inmediatamente se arrepintió de haber hablado cuando él corrió hacia ella y se detuvo justo frente a su cara. «Ah, ¿sí? Bueno, ¿qué vas a hacer al respecto?», dijo de la forma más intimidante que pudo. El resto del personal de la cocina los miró fijamente esperando su respuesta. Hime se encogió donde estaba, obligándose a no mostrar lo humillada que se sentía. Había experimentado este tipo de juego con demasiada frecuencia a lo largo de su vida. Ser empujada por otros Saiyan sin otra razón que ser una excusa particularmente lamentable de Saiyan. Ser incitada a una pelea que seguramente perdería, se reirían de ella y se olvidarían de ella. Repetir y repetir. Le había pasado tantas veces que no podía contarlas, pero nunca había logrado acostumbrarse por completo a ello. El carnicero no era una excepción, ya que disfrutaba causándole problemas por diversión. No tenía nada mejor que hacer que dirigir una cocina, ya que, como ella, nunca podría volver al frente, pero sospechaba que quería sentirse mejor consigo mismo si alguien era más débil que él como subordinado. Eso no hacía que la situación fuera más soportable, pero ¿dónde más podría conseguir trabajo? El carnicero sonrió con aire de suficiencia. No lo creía, qué patético, dijo, antes de darse la vuelta y marcharse como si nada hubiera pasado. El resto del personal volvió a trabajar también fingiendo que no veían nada, pero ella podía ver que algunos de ellos se reían de ella. «Idiotas», Hime maldijo en voz baja mientras volvía a cortar. Fantaseó brevemente con que el trozo de carne que estaba cortando era la cara del carnicero y lo atravesó con todas sus fuerzas. Eso nunca iba a suceder, pero era lo único reconfortante que se le ocurría. Hime dejó de cortar y miró hacia arriba, su mal humor se evaporó de inmediato. A través del bombardeo de sonidos en el comedor, Hime reconoció esa voz en cualquier lugar. Sus ojos amables, más amables de lo que cualquier ojo Saiyan debería verse, se iluminaron con sorpresa y emoción cuando vio a quién pertenecía esa voz. Eufórica por tener un respiro de trabajar en ese infierno y por ver a su compañero, Hime dejó el arma y corrió entre la multitud.
esquivando a clientes corpulentos y groseros, se dirigió hacia el único Saiyan en particular cuyo cabello se parecía a una palmera. Una elegante cicatriz entrecruzada atravesaba su mejilla. «Hola». Saludó a Bardock con una sonrisa y lo abrazó con fuerza. Él también le devolvió el abrazo, lo que a ella le pareció interesante, ya que él siempre se mostraba algo distante, incluso en sus momentos más íntimos. Pero lo disfrutó muchísimo, hacía meses que no lo veía. «No pensé que te vería por un tiempo, incluso con este retiro que está ocurriendo», dijo mientras se abrazaban. Cuando se separaron, Hime lo miró y su expresión adoptó una expresión de preocupación. Él la miró fijamente, y a través de ella, como si no se diera cuenta de que le estaba hablando. La mirada en sus ojos lo hizo parecer atormentado, y su mirada se posó en ella con nostalgia y, si ella podía creerlo, con tristeza. Era como si hubiera visto algo horrible. «¿Qué pasa?», preguntó preocupada, apoyando las manos sobre sus hombros desnudos para tranquilizarlo. Bardock salió de su trance y la miró. «¿Cómo?», empezó a decir, pero el sonido de un cristal al romperse lo hizo detenerse y, por reflejo, se dirigió hacia el lugar del sonido. La conmoción en el comedor estaba aumentando un par de niveles. Los clientes alborotados que se agolpaban en el comedor comenzaron a chocar con ellos e impidieron que Bardock siguiera hablando. Hime gimió por el ruidoso andar torpe de los borrachos y decidió llevar su reunión al exterior. «Ven conmigo», dijo Hime mientras tomaba a Bardock de la mano y se abrían paso entre la multitud del comedor. Salían por la entrada y salían al exterior. En las calles, la ciudad capital del planeta Vegeta estaba llena de actividad. Había pasado mucho tiempo desde que toda la población Saiyan había regresado al planeta a la vez. Miles de personas estaban afuera, caminando y conversando con viejos camaradas perdidos hace mucho tiempo peleando con extraños, pero aquí al menos Hime y Bardock podían escucharse. El intenso calor del gigante rojo que era la estrella madre del planeta Vegeta caía sobre ellos al final de la tarde. Muy arriba en el cielo, apenas visible, estaba la nave de mando de Freezer en órbita. Mientras ella y Bardock estaban allí al descubierto, él miró hacia la nave de Freezer durante un largo momento con una mezcla de emociones que ella no podía leer en él. Bardock volvió a captar su atención. Su comportamiento empezaba a preocuparla de verdad. «¿Qué ocurre?», esta vez la miró más concentrado. Hime, ¿cómo está Kakaroto?» «¿Kakaroto?», preguntó Hime sorprendida. Los padres Saiyan rara vez preguntaban a sus parejas sobre el bienestar de sus hijos después de que nacían, y mucho menos sobre los segundos hijos de guerreros de clase baja que eran patéticamente débiles. Como lo era el niño antes mencionado por el que estaba preguntando. Al igual que ella, incluso como primogénita, nunca supo quién era su padre. Pero parecía que algo más estaba molestando a Bardock. Le ha ido muy bien», respondió Hime, confundida por su pregunta. Ya salió de la incubadora y está casi listo para ser enviado a su primera misión de infiltración si se levanta la orden de destitución. «Está bien», respondió él. Luego dijo, «¿Puedo verlo?». Hime estaba realmente desconcertada. Esto no era propio de un Saiyajin, que un padre quisiera ver a su hijo. Por lo general, una vez que los Saiyajin se apareaban, cada uno tomaba su camino, pero ella y Bardock eran algo diferente. Eran uno de los pocos Saiyajin que habían formado un vínculo emocional a través de su acoplamiento físico. Pero, aún así, los niños no tenían importancia una vez que eran concebidos, especialmente los débiles, que generalmente eran repudiados. Pero ella no, porque Hime era demasiado empática para ser como cualquier madre Saiyajin promedio. Claro que ser tan emocionalmente blanda la convertía en una paria de su sociedad, pero amaba a sus dos hijos de todos modos. «¿Por qué quieres verlo?», le preguntó con desconfianza. «¿Vas a contarme qué está pasando primero?». «Déjame verlo, ¿de acuerdo?», preguntó con impaciencia. «Solo necesito hacerlo. Hay algo que necesito decirte, pero primero necesito ver a Kakaroto. ¿Puedes llevarme con él?». Hime estaba realmente preocupada. Sabía que Bardock era tan indiferente como un Saiyajin podía serlo, sin importar lo mal que se pusieran las cosas. Lo había visto en batalla, y aunque pareciera que los iban a matar, él seguía adelante como si todo fuera normal.
Solo mostraba una pizca de preocupación si alguna vez la veía herida, lo cual era conmovedor si podía hacer que alguien tan duro como Bardock se abriera de alguna manera. Verlo ahora casi rogándole que viera a su hijo y admitiendo que tenía algo que decirle, la hizo sentir más que incómoda. «Está bien, entonces ven conmigo», dijo ella. No importaba si lo que él tenía que decir era malo o no, siempre la hacía feliz ir a ver a su hijo. Con la esperanza de que a sus compañeros de trabajo y a su jefe no les molestara su ausencia por un rato, lo guió por las calles de la ciudad capital. Las multitudes aquí eran muy combativas. Tuvo que esquivar peleas callejeras entre solo dos guerreros y peleas campales que estallaban. Con tantos Saiyajin en un solo lugar, era inevitable que ocurrieran peleas aquí, pero no tenían tiempo para unirse a la diversión. Después de abrirse paso a través de lo que se convertiría en un motín, Hine y Bardock llegaron al complejo médico principal. Todos los médicos y el personal de emergencia estaban fuera lidiando con la violencia que se desataba en las calles. La población estaba inquieta. Mientras atravesaban el laberinto de pasillos hacia la guardería, Bardock se alegró de que no hubiera nadie cerca que los viera. «Aquí», dijo Hine cuando llegaron a la puerta correcta. Ya podían escuchar a la persona que habían venido a ver llorando desde adentro. Una vez que se abrió la puerta, vieron a Kakaroto en su incubadora vacía, llorando a lágrima viva. Tenía unos pulmones increíbles, pues su llanto era casi ensordecedor, lo que hizo que Hine y Bardock se estremecieran. Incluso hizo que los bebés que estaban a su lado también empezaran a llorar. Se sentía mal por haberlo dejado solo en ese lugar, a pesar de que la guardería tenía sistemas de seguridad y la incubadora robótica podía atender todas sus necesidades. Pero oírlo llorar por estar solo sin ella siempre le desgarraba el corazón. «Oye, tú», le dijo Hine con cariño. Cuando se acercó a él, Kakaroto comenzó a calmarse de inmediato, sus sollozos se convirtieron en gemidos y finalmente en arrullos de agradecimiento cuando su madre lo levantó en sus amorosas manos. Ella también sintió que todos sus miedos y preocupaciones desaparecían cuando sostuvo lo más preciado para ella de manera segura en sus brazos. Estaba sorprendida de que Kakaroto hubiera podido conseguir una misión en primer lugar. Nació con un poder de batalla de 2, un poder tan bajo que no habría superado el proceso de incubación solo. El hecho de que le inyectaran vacunas para todas las enfermedades conocidas en la galaxia y tuvieran programas para matar toda la vida inteligente en cualquier planeta en el que aterrizaran implantados en sus cerebros, realmente le pasó factura a un bebé. Raditz apenas logró superar su incubación después de nacer, y era mucho más fuerte que su hermano menor. Hine pensó que Kakaroto debía haber heredado de ella su maldición de debilidad. Ella nunca tuvo el espíritu de lucha Saiyami, por lo tanto, nunca estuvo en condiciones de ser una guerrera, y mucho menos de tener la dignidad de ser llamada Saiyan por ser tan débil física y emocionalmente. Hizo lo que pudo para apoyar a las tripulaciones de los Saiyans, trabajando en el procesamiento de carne, pero sabía que todos la consideraban una desgracia para su especie. Incluso Bardock pensaba eso en voz alta a veces. Pero vio algo en ella que iba más allá de lo que decía un explorador, algo que realmente le hacía sentir que había alguien en este universo para ella. Ella apreciaba eso. Y de eso, engendraron 2 hijos. Pero Bardock todavía sentía que habían sido maldecidos por su debilidad, especialmente por su hijo menor. Sin embargo, allí estaba él, deseando verlo. Tal vez, después de todo, había algo especial en su hijo. Bueno, Hine se volvió hacia Bardock con el bebé Kakaroto en sus brazos. «Aquí está», dijo con alegría en su voz mientras le ofrecía a Kakaroto. Bardock lo agarró y lo miró fijamente. Ya tenía unos meses y estaba creciendo rápido, y se parecía mucho a él. Tenía su pelo indomable, nariz y pómulos afilados. Pero, para su consternación, tenía los ojos de su madre. El rostro de un alma repulsivamente gentil que no se parecía en nada al guerrero de pura sangre que tenía su hijo mayor. Y, sin embargo, había algo muy especial en él que Bardock sabía que tenía. Algo que podría cambiar el mundo tal como lo conocían, algo que había visto en sus visiones. Pero no sabía que, Kakaroto gimió por el roce áspero de su padre.
Intentó calmarlo abrazándolo tan suavemente como pudo y tranquilizándolo como lo hizo Hime, pero fue demasiado tarde porque Kakaroto comenzó a llorar nuevamente. Bardock suspiró derrotado y se lo devolvió a Hime. No eres muy bueno con los niños, se rió entre dientes. Fue todo lo que dijo Bardock. No apartó la mirada de Kakaroto, casi hipnotizado. Sus pensamientos giraban en torno a las visiones que tenía de alguien que se parecía a él. «Sabes, me alegro mucho de que quisieras verlo», dijo Hime. No es frecuente que un padre Saiyan quiera ver a sus hijos por sentimientos paternales. Él la miró de nuevo. Sus palabras no eran lo que él realmente estaba pensando. «Ahora», dijo Hime, con expresión seria, «por fin vas a decirme qué es lo que realmente te pasa». Bardock dudó por un momento. No estaba seguro de cómo reaccionaría ella, pero tenía que decirlo. «Bien». Miró hacia el pasillo para asegurarse de que no había nadie. «Espera aquí». Bardock salió al pasillo para buscar un lugar más discreto. No podían hablar dónde estaban porque la guardería tenía dispositivos de monitoreo. No podía correr ese riesgo. Vio una puerta al doblar la esquina que conducía a una sala de seguridad. Los monitores y las pantallas mostraban imágenes de cámaras de todo el centro médico, pero al menos la sala estaba vacía. Tendría que conformarse. Le hizo señas a Hime para que entrara mientras ella todavía acunaba al bebé Kakaroto en sus brazos. Una vez que se aseguró de que estaban solos, selló la puerta. Luego, sin previo aviso, Bardock procedió a destruir las computadoras y cualquier otro dispositivo electrónico en la habitación. La habitación puede no estar bajo vigilancia bidireccional, pero no podía correr el riesgo de dejar todo intacto. Hime dio un paso atrás asustada por la destrucción que Bardock había hecho de la habitación. «¿Qué estás haciendo?», exigió, cubriendo a Kakaroto de manera protectora. Bardock no respondió. Lo que fuera que tuviera que decirle no podía ser bueno para obligarlo a hacer todo eso. Una vez que terminó con el último monitor, echó una última mirada al exterior para asegurarse de que estaban solos. Lo estaban y volvió a cerrar la puerta con llave. Sintiéndose lo suficientemente seguros, se enderezó y la miró a los ojos. «Freezer va a destruir nuestro planeta y matarnos a todos». «¿Qué?», exclamó Hime. Bardock le puso una mano abierta sobre la boca para hacerla callar. «Baja la voz», susurró. Miró hacia la puerta para ver si había alguien cerca, escuchando y volvió a mirar a Hime, soltando su boca. «¿Qué quieres decir con que Freezer va a destruirnos?», dijo en voz baja mientras aún procesaba lo que él decía en estado de shock. «¿Recuerdas aquella herida que sufrí en el planeta Kanasa?», preguntó Bardock. Hime estaba confundida por su pregunta tangente. De hecho, recordaba ese día, preocupada de que casi lo matara un habitante que aún estaba vivo en ese planeta. Salió ileso, pero desde entonces siempre estaba distraído y quejándose de dolores de cabeza y pesadillas. Ella no sabía qué hacer en ese momento. «Sí, lo recuerdo», dijo. «¿Pero qué tiene que ver eso con...?» «Me pasó algo más ese día», la interrumpió Bardock, intentando explicarse. «Sé que puede que no me creas, pero el último canasiano que me atacó me hizo algo. Dijo que era una especie de maldición que quería infligir a los Saiyajin en su conjunto por matar a su gente». Escupió con disgusto ante eso, luego continuó. «No estoy del todo seguro, pero creo que me dio algún tipo de habilidad psíquica para ver el futuro». «¿Ves el futuro?», dijo Hime abriendo mucho los ojos. «Eso es lo que me ha estado dando todos estos dolores de cabeza y pesadillas últimamente. Son visiones que sigo viendo del planeta Vegeta explotando. Y en esas visiones, vi a Freezer hacerlo, lanzando algún tipo de ataque que hará que nuestro planeta explote. Y se estaba riendo todo el tiempo», dijo Bardock con ira en su voz. Hime se quedó sin palabras. «No sé si es real o no, pero las visiones se volvieron cada vez más claras, vi más detalles y el dolor de todos nosotros muriendo se sintió tan real. Y finalmente vi exactamente cómo lo hace Freezer. Creo que va a suceder pronto, a medida que se acerca el momento de ese evento, siento cada vez más que se está volviendo realidad», le dijo. «Por eso nos ha llamado a todos de vuelta al planeta Vegeta y ha ordenado que no haya más lanzamientos desde aquí.
Su intención es acabar con todos nosotros de una vez, dijo con seguridad. Hime sintió que sus piernas se entumecían, no lo podía creer. «Pero, ¿por qué?», preguntó Hime con incredulidad, intentando no gritar. «¿Por qué haría algo así? Hemos sido sus soldados más leales». Kakaroto comenzó a llorar, sintiendo el miedo y la ira que emanaban de sus padres. Hime intentó mecerlo, pero no sirvió de nada, estaba demasiado concentrada en Bardock y agarraba a Kakaroto con demasiada fuerza y sobreprotección. «No lo sé», respondió con seriedad. «Me he estado haciendo esa misma pregunta todo este tiempo. Pero sí sé que tengo el presentimiento de que algo terrible está a punto de suceder, y estas visiones parecen confirmarlo». Hime no podía creer lo que estaba oyendo. No podía. Pero por más distante y frío que pudiera ser Bardock, ella confió en él con su vida y la de sus hijos. Y oír semejante revelación de él, «Sé que no me crees», dijo, como si leyera su mente. «Pero te juro que es la verdad». Hime sintió que el suelo bajo sus pies iba a ceder. Casi deseaba que así fuera. «No podemos hacer nada al respecto. ¿Avisar a los demás o algo?». Intentó pensar en alguna solución. Algo, cualquier cosa. Bardock la miró genuinamente sorprendido. «¿Me crees?». «Te creo», dijo ella temblando. «Pero no quiero». Hubo un destello de apreciación en sus ojos antes de ser reemplazado nuevamente por indiferencia. «Traté de contárselo a todo el mundo que pude», dijo, recordando la pregunta que había hecho hacía un momento. «Nadie me cree. Ni siquiera el rey. El rey de todos los pueblos». Sonaba tan incrédulo y derrotado. «Y creo que no ayudaría si alguien me cree de todos modos. Si Freser se entera de que sabemos que nos va a destruir y tratamos de luchar o huir, podría matarnos a todos ahora para evitarlo». Hime se quedó sin palabras, tenía razón. Ninguna de esas ideas funcionaría. Freser era demasiado poderoso para enfrentarse a él, incluso si lanzaban el poder de toda la población del planeta contra él. Y sus fuerzas podrían derribar cualquier evacuación que intentaran. «Así que es verdad», su voz se quebró. En el lapso de unos pocos minutos, todo su mundo se derrumbó ahora que sabía que todos morirían muy pronto. «Esto no puede estar pasando», dijo, temblando de miedo y desesperación, y las lágrimas comenzaron a formarse. Inconscientemente, abrazó a Kakaroto más cerca de su pecho. Él comenzó a llorar, sintiendo lo que ella sentía. Kakaroto. La sola idea de que su pequeño bebé iba a morir junto con ella la hacía sentir mal físicamente de una manera que ni siquiera podía expresar con palabras. Quería que todo esto fuera solo una pesadilla, tratando desesperadamente de pensar que esto no estaba sucediendo y que se despertaría en cualquier momento. Pero no fue así. Bardock la agarró por los hombros. «Hime, cálmate, ¿vale? Tenemos que sacar a Kakaroto de este planeta», dijo Bardock, sacando a Hime de sus pensamientos desesperados. «¿Eh?», preguntó ella, y luego recordó lo que había dicho. «Sé cómo». «Tengo un plan», dijo, intentando mantener la voz baja. «Si podemos robar una cápsula de infiltración de la instalación de lanzamiento y enviarla desde el otro lado de Vegeta, lejos de Freser, entonces tal vez podamos sacarlo de aquí antes de que Freser destruya el planeta». Hime pensó en eso y entonces comenzaron a saltarla las dudas. «Pero, ¿no lo detectarían?». Freser ordenó que no se lanzaran vuelos de purga, incluidos los bebés infiltrados. Bardock miró a su hijo, que lo miraba a él y a su madre con miedo, como si pudiera sentir que estaban decidiendo su destino. «No creo que lo hagan. Tiene un nivel de poder tan bajo que no creo que sus rastreadores lo detecten a menos que lo estuvieran buscando activamente». Casi se rió para sí mismo. Antes, no quería tener nada que ver con su hijo y se preguntaba qué había hecho para engendrar a un niño tan inútil. Pero ahora, después de saber que su especie se enfrentará a la extinción, el poder inexistente de su hijo puede ser su salvación. En muchas de las visiones que tuve, también vi a Kakaroto. Lo vi ya crecido. Hime se quedó desconcertada por un momento, intrigada de que su segundo hijo pudiera tener tal efecto en su padre. «No sé por qué, pero algo me dice que su supervivencia es crítica. Que puede tener algo que ver con esto»,
dijo Bardock, mientras sus pensamientos se desviaban mientras miraba a su hijo con expresión interrogativa. Y si mis visiones son ciertas, entonces Kakaroto sobrevivirá. Debe hacerlo. ¿Estás segura de que funcionará? Preguntó Hime desesperada. Bardock la miró. No estaba 100% seguro, pero no tenían otra opción. Quizás sea nuestra única oportunidad de salvarlo, le dijo con tanta convicción. Hime miró al bebé Kakaroto en sus brazos. Casi quería empezar a llorar. Iban a enviarlo muy pronto, para escapar de una muerte segura hacia lo desconocido, y eso la asustaba. Nunca volvería a verlo o, peor aún, si detectaban su cápsula, lo matarían. Lo matarán. Esas palabras resonaban en su mente. No podía soportarlo, la preciosa vida que tenía en sus brazos le había sido arrebatada de este mundo cuando aún no tenía un año. Quería gritar. Pero, aún así, confiaba en Bardock. Diablos, incluso lo amaba. Y confiaba en que él haría lo que sabía que era correcto. Puede ser arriesgado, pero si quería que su bebé tuviera alguna oportunidad de vivir, y si él podía ver a Kakaroto en el futuro como decía, está bien, dijo ella en voz baja. Bien. Bardock la abrazó con alivio. A pesar de la abrumadora desesperación, ella se sorprendió por su muestra de afecto. Parecía haber cambiado drásticamente. Está bien, no tenemos tiempo que perder. Nos vemos esta noche en las antiguas ruinas en las tierras baldías. Saca Kakaroto de aquí y tendré una bola de ataque allí para entonces. Se dirigió hacia la puerta y entonces Hime se dio cuenta de algo. ¿Qué pasa con Raditz? ¿O con nosotros? Le gritó. Bardock se detuvo y se volvió hacia ella. Pensó durante un largo momento, como si no estuviera seguro. Primero concentrémonos en salvar a Kakaroto, luego veremos qué podemos hacer. Se giró y se fue sin decir una palabra más. Hime se quedó parada allí por un largo tiempo, sintiendo el peso de la situación. Desde que llegó del trabajo hasta allí, su vida había cambiado para siempre. O al menos el poco tiempo que le quedaba de ella. Kakaroto comenzó a agitarse en sus brazos para llamar su atención. Entonces, ella recordó que tenía que hacerlo también. Está bien, cariño, le dijo para tranquilizarlo mientras lo bajaba. Luego comenzó la tarea de intentar sacar a su propio hijo de ese edificio. Nadie podía saber lo que estaban haciendo, pero ella no podía permitir que nadie la viera llevándose a su hijo a casa sin autorización. Nunca estuvo destinado a ser enviado a casa, solo a cumplir su misión. Así que tenía que tener cuidado. Rebuscó por la habitación para conseguir un paño con el que taparlo y meterlo en un bulto. Una vez que encontró algo que pudiera usar para ocultarlo, salió corriendo del complejo médico. Una vez afuera, se abrió paso entre la multitud hasta su casa, no muy lejos del trabajo. Kakaroto estaba llorando por toda la conmoción. Hime entró en pánico momentáneamente pensando que su llanto despertaría las sospechas de los transeúntes. Afortunadamente no lo hicieron, ya que todos estaban demasiado ocupados alborotándose, ahogando su llanto. Hime finalmente llegó a su casa. Una pequeña vivienda que compartía con algunos compañeros de trabajo que todavía estaban de servicio. Dejó a Kakaroto en el suelo y revisó todas sus pertenencias y reservas de alimentos para obtener todos los suministros que necesitaría para cruzar el páramo hasta donde tenían que encontrarse. Dejó a un lado todos los pensamientos que aún le quedaban sobre su vida y la de Bardock y Raditz. En ese momento, tenía que mantener la calma y concentrarse en la familia que tenía frente a ella y que podía salvar. Más tarde esa noche, Hime volaba a solo unos metros del suelo a gran velocidad hacia el otro lado del mundo. Estaba un poco asustada porque había tardado tanto en salir de la capital. Pero tenía que ser sigilosa si Freezer tenía alguna patrulla en el planeta para evitar que los Saiyajin se alejaran o escaparan. Había sido un largo vuelo hacia las tierras baldías. Incluso mientras volaba tan rápido como podía, Vegeta era un planeta grande con mucho terreno que cubrir. Trajo a Kakaroto en un cabestrillo para llevarlo mientras volaban con cualquier comida o agua que necesitaran para cruzar esta inhóspita extensión del globo. A lo lejos, vio las ruinas de las antiguas aldeas que habitaban los Saiyajin hace mucho tiempo. Chozas de barro construidas por los primeros Saiyajin que sobrevivieron a su viaje desde las estrellas para sobrevivir a la guerra contra los Tsufuru.
Ahora, las viviendas estaban olvidadas desde hacía mucho tiempo. Allí, vio una bola de ataque esférica solitaria en el centro del pueblo donde Bardock la estaba esperando. Ella aterrizó frente a él, sin aliento por el esfuerzo de ki y adrenalina de saber que estos podrían ser los últimos momentos de su mundo natal. «Llegas tarde», dijo Bardock con urgencia y una punzada de fastidio. «Lo sé», dijo Hine entre jadeos. No estaba segura de si me encontraría con alguien que nos buscara, además, hacía tiempo que no tenía que volar tan rápido. «Cierto. Olvidé que todavía estabas demasiado débil para llegar a algún lado rápidamente», dijo. Le dolía un poco que él todavía pensara menos de ella debido a lo patética que era su fuerza. Pero dejó eso de lado, ahora estaban sucediendo cosas más importantes. «Bueno, ¿está listo para él?». Hizo un gesto hacia la cápsula. «Casi», dijo, caminando con ella hacia la escotilla abierta en el frente, una pantalla holográfica flotaba sobre el asiento principal de la nave espacial. «Ya estaba programado un planeta para Kakaroto», dijo, y luego escribió algunos comandos más. Luego la pantalla mostró lecturas y coordenadas borrosas. No quería enviarlo allí en caso de que fueran a buscar su cápsula, si pasan por esta en particular y se van a sus coordenadas preprogramadas. Tocó la pantalla nuevamente, y se mostró un mapa de ciertos sistemas estelares para la infiltración. Así que he estado buscando otras partes de la galaxia para enviarlo. Algún lugar que las fuerzas de Freser no hayan conquistado todavía o en el que no tengan interés. Tocó la pantalla otra vez, aparecieron más sectores, pero ninguno de ellos era del agrado de Bardock. Hine miró los mapas estelares. Todos formaban cuadrículas dentro de los 4 cuadrantes de la galaxia espiral, la mayoría de ellos resaltados en la mitad inferior que marcaba la extensión de la Organización de Comercio Planetario. Los márgenes de las áreas resaltadas y en blanco marcaban dónde se estaban concentrando las fuerzas de Freser en su conquista o dónde ya habían tomado. Todos ellos eran mundos de primera línea, y él sería encontrado de inmediato, así que esos estaban fuera de la ecuación. Tenían que buscar cada vez más lejos, pero no había tantos con los que contar incluso cuando se alejaban. Incluso desde los sistemas más aislados en el borde mismo de la galaxia hasta el núcleo no había nada bueno. Han sido mapeados extensamente y la Puerto y Freser estaban siendo considerados para ver si valía la pena tomarlos para consolidar las fronteras imperiales. Si Kakaroto estaba allí, seguramente lo detectarían y lo matarían si Freser tenía esa intención de eliminar a todos los Saiyans. Entonces Hine notó un área en el borde del mapa y señaló. ¿Has probado el cuadrante norte?, sugirió Hine. Es un territorio desconocido, señaló Bardock. Sí, pero es mucho espacio vacío para buscar un solo bebé Saiyan, dijo, tratando de convencer a los demás de su punto de vista. Eso era cierto, pero no se sabía qué había ahí fuera. El otro lado de la galaxia no estaba muy bien explorado, con planetas fronterizos llenos de sorpresas en las que un Saiyajin no querría encontrarse. Desde rocas muertas hasta planetas selváticos venenosos que podrían devorar cualquier cosa, o tal vez incluso todo un imperio escondido en la región desconocida que podría desafiar a Freser. Pero, dadas las circunstancias, puede ser el mejor lugar para enviar a Kakaroto si nunca quieren que lo encuentren. Muy bien, dijo Bardock. Hizo zoom sobre un rincón al azar de la franja de sistemas conocidos que bordeaban las regiones oscuras que marcaban el espacio desconocido y se desplazó más allá de allí. No, Hine los ordenó, buscando uno adecuado, ese. Señaló un planeta en particular. Bardock hizo clic en él y se abrió un pequeño archivo. Según la poca información que tenían sobre él, el planeta era un pequeño mundo terrestre que orbitaba alrededor de una estrella amarilla. Literalmente bordeaba el borde de los sistemas escaneados, ya que no había nada al norte de él agregado en el mapa. Hasta donde podían ver, no tenía grandes cantidades de recursos para explotar ni ninguna capacidad industrial para ayudar al imperio de Freser, por lo que no debería haber necesidad de que quisiera adquirirlo. En todo caso, el planeta no tenía ningún interés o valor, era un gran lugar para esconderse. La mayor parte de la superficie del planeta estaba cubierta de océanos de agua salada, y sus masas continentales eran una mezcla de desiertos, selvas tropicales, junglas, montañas y casquetes polares.
Tenía temperaturas muy moderadas, por lo que debería ser bastante agradable. Tenía un ecosistema sustancial y diverso de formas de vida primitivas, suficientes para alimentar a Kakaroto. Entre una multitud de especies inteligentes que evolucionaron en él, solo una parecía ser la clase dominante y algo inteligente allí. Un tipo antropomórfico bípedo que parecía muy similar a los Saiyans. Se llamaban a sí mismos humanos. Y según los datos recopilados casi 2 siglos antes, aún no habían desarrollado viajes espaciales ni armamento avanzado. También eran extremadamente débiles, salvo unos pocos individuos que apenas llegaban a 100 o más en términos de poder de batalla. El planeta incluso tenía una luna, lo que haría que purgarlo fuera mucho más fácil para Kakaroto. Además, era de un tono de azul muy bonito. Es perfecto, dijo, después de leerle en voz alta toda la información a Bardock. Él tuvo que admitir que era un mundo patético y remoto en un rincón desconocido de la galaxia. Freezer no tendría ningún interés en destrozar esa región solo para encontrarlo. Muy bien, ahí está, dijo mientras seleccionaba las coordenadas de ese planeta en la computadora de navegación de la cápsula y seleccionaba un sitio de aterrizaje que estaría lejos de cualquier área poblada por estos humanos. Todo listo ahora, dijo Bardock mientras se levantaba. ¿Dónde está Raditz?, preguntó Hime, y sus instintos maternales entraron en acción cuando decidió mencionar que su hijo mayor todavía estaba desaparecido. No estoy seguro, respondió Bardock. Le envié un mensaje para informarle sobre la partida de Kakaroto, pero no podía arriesgarme a contarle todo si Freezer estaba escuchando. Pero de todos modos, no lo he visto ni he sabido nada de él en un tiempo. Lo último que supe es que lo habían incluido en la tripulación del príncipe Vegeta. Puede que esté con él o en algún otro lugar del planeta. A Hine se le abrió un hoyo en el estómago. No podía encontrar a su otro hijo cuando estaba a punto de lanzar al más pequeño. Deberíamos al menos ir a buscarlo. Le gritó Hine. El pánico y la ira se reflejaban en su voz. No tenemos tiempo para eso. Freezer podría hacer estallar este planeta en cualquier momento, y si tratamos de buscarlo, todos moriremos. Al menos salvemos a Kakaroto primero mientras podamos. Ella trató de protestar, pero sabía que él tenía razón, sin importar cuán poderoso fuera su amor maternal por su otro hijo. El planeta era demasiado grande para buscarlo en tan poco tiempo, y si morían buscándolo, habrían desperdiciado la oportunidad de salvar al menos a uno de sus hijos. Por lo que saben, si Freezer realmente tenía la intención de matar a todos los Saiyajin, Raditz podría estar muerto ya. A Hine le dio la impresión de que el corazón se le iba a parar al pensar en eso, pero no podía ignorar la realidad que estaba sucediendo en ese momento, por horrible que fuera. No, por muy equivocado que fuera, no tenían otra opción. Lentamente, suspirando por la aplastante derrota, Hine levantó a Kakaroto y lo miró atentamente. Bueno, comenzó a decir, pero apenas pudo terminar lo que estaba diciendo ya que sus manos comenzaron a temblar con Kakaroto en ellas. Supongo que esto es un adiós, Kakaroto. Su voz se quebró, ahogándose en lágrimas que amenazaban con caer. Esta podría ser la última vez que vería a alguno de sus hijos con vida. Kakaroto pudo sentir la tristeza de su madre y comenzó a llorar también. Hine, date prisa, dijo Bardock con impaciencia. No podemos esperar más. Hine miró a Bardock y luego a su hijo. Tenía razón, había que hacerlo. Se recompuso y colocó a Kakaroto dentro de la cápsula. Ahora estaba realmente angustiado, como si sintiera que lo iban a enviar lejos de sus padres para siempre, a la oscuridad del espacio. Al ver a su hijo solo en esa cápsula, tan asustado y sabiendo lo que estaba a punto de suceder, algo dentro de ella se desmoronó. Todo esto no podría estar sucediendo. Esto no era justo. Tranquilízate, Kakaroto, todo irá bien. Bardock intentó tranquilizar a su hijo, pero sus palabras no surtieron efecto. Gruñó con cierta repugnancia porque seguía llorando. Está bien, ciérrala, ordenó. La mano de Hine se cernía sobre el botón para cerrar la puerta de la cápsula. Intentó reunir la fuerza de voluntad para presionarlo, pero no pudo hacerlo. ¿Estás segura de que no podemos escapar todos juntos?, preguntó Hine, con la esperanza de que Bardock hubiera pasado por alto algún detalle para no obligarla a hacerlo.
Confiaba en él sin importar nada, incluso si afirmaba tener premonición. Pero aún esperaba contra toda esperanza que pudiera estar equivocado de alguna manera. Es demasiado arriesgado, dijo Bardock. Seguro que detectan mi poder en sus exploradores y nos derriban. Tendrá que ir solo. Hime miró a Kakaroto. Sus gritos ahora eran gritos de terror. Aunque era solo un bebé, sabía lo que iba a pasar. Sus padres iban a morir y él estaría solo para siempre. Estaba tan asustado. Hime casi se echó a llorar de pie, al ver lo asustado que estaba su bebé. Y pensó en el destino que le aguardaba, algo que ella y Bardock aún no habían considerado. «Cierra la puerta de la cápsula», gritó Bardock, pero ella no lo escuchó. Los bebés Saiyan que eran enviados en misiones de infiltración eran usualmente recuperados algún día para ser reacondicionados y continuar luchando por crecer. Ella recordó cuando Raditz fue enviado en su primera misión cuando era un bebé, regresó después de unos años purgando el planeta al que fue enviado. Ella apenas lo reconoció, y él no la reconoció en absoluto ya que había estado solo en una ola de asesinatos durante tanto tiempo. Casi trató de matarla a ella y a cualquiera que se le acercara ya que era tan incontrolable. Pero los médicos pudieron sedarlo y reprogramar su mente para que encajara nuevamente en la sociedad Saiyan. Recuperó su cordura y se convirtió en un guerrero apropiado en lugar de un lunático loco por matar. El tormento por el que debió haber pasado le rompió el corazón, pero estaba tan orgullosa de él que lo superó todo y salió más fuerte. Pero ahora, con Freezer decidido a matar a todos los Saiyans, podría intentar localizar a Kakaroto. Incluso si nunca lo encontrara, Kakaroto no tendría a nadie a quien informarle. Tampoco tendrá nadie que lo recoja. Kakaroto se quedaría varado en ese planeta fronterizo una vez que destruyera toda la vida nativa en él. No tendría a ninguno de sus padres ni a su hermano para cuidarlo, ni siquiera a ningún humano para tener como mascota. Es posible que se adapte a la cultura de ese planeta y se convierta en uno de ellos, pero ella dudaba que eso sucediera, ya que el tiempo que pasó en su incubadora aseguró que cumpliría con su programación. Pasaría el resto de su vida solo en un planeta en ruinas y olvidado, con solo la fauna salvaje que pudiera conservar como alimento para mantenerse con vida. No conocería nada más que matar y sobrevivir. Como un animal salvaje. Nadie merecía ese tipo de destino, y menos aún su propio hijo. Dije que lo cerrarás, maldita sea. Gritó Bardock enojado. Cuando Hime no reaccionó, se estiró para presionar el botón él mismo. Hime agarró la mano de Bardock antes de que pudiera presionar el comando de lanzamiento. Déjame ir con él, exigió. Bardock hizo una pausa por un momento. Su enojo por haberlo detenido fue reemplazado por la sorpresa por lo que dijo. ¿Qué? Preguntó incrédulo. Dije que me dejaras ir con él. Hime miró a Bardock con determinación. Hime, estás loca. Te dije que no podíamos ir. No tenemos más tiempo para discutir. Dijo Bardock, incrédulo. Sí, lo haremos. Dijo, poniéndose entre Bardock y la cápsula. Morirá allí si lo enviamos solo. Y si Kakaroto llega a ese planeta y Freezer no va tras él, estará solo por el resto de sus días. Si voy con él, al menos podría estar cerca para cuidarlo. ¿No me escuchaste? Respondió Bardock con vehemencia. Los hombres de Freezer los detectarán a ustedes dos si se lanzan juntos. No le hará ningún bien. Tal vez lo haga. Gritó Hime, esto sorprendió a Bardock. Kakaroto es extremadamente débil. Tú lo sabes. Yo también soy débil. Tú mismo lo dijiste. Lo señaló con el dedo y él se preguntó a dónde quería llegar con eso. La inspiración le llegó cuando le explicó su plan a Bardock. Estaba demasiado ocupada con ir con Kakaroto para saber cómo, pero tenía sentido mientras hablaba. Entonces, con él y yo en la misma cápsula, ¿no crees que no habría mucha diferencia si detectaran dos Saiyajin débiles en lugar de solo uno? Bardock intentó hablar, pero se detuvo. Tenía algo de sentido. Pero, no funcionará. Seguro que te verán y te volarán del cielo. Es un riesgo demasiado grande. Lo sé. Hime tuvo que admitir que era cierto, que era una gran posibilidad. No tenían un rastreador para ver cuál era su nivel de poder ahora. Bardock dejó el suyo atrás ya que no quería que nadie escuchara lo que estaban haciendo.
Pero la última vez que lo revisó, puede que fuera 140, antes de que naciera Kakaroto. Era patético para un Saiyajin adulto, pero aún detectable en cualquier rastreador. Y si recibió un aumento de poder por el parto, lo que podría haberla elevado a 500, los verán con seguridad. Pero ya estamos arriesgándonos para salvar a Kakaroto. Al menos de esta manera, 2 de nosotros podríamos salvarnos. Y él nunca tendrá que pasar el resto de su vida solo en una roca olvidada de Dios en medio de la nada. Hime tomó la mano de Bardock con suavidad mientras miraba hacia Kakaroto, que seguía llorando en la cápsula abierta. Estaría allí para él. Para contarle sobre nosotros, sobre ti, Raditz, nuestra raza, Freezer, todo. Hime miró a Bardock con ojos suplicantes y brillantes de lágrimas. Seré su madre. Se lo merece. Bardock no pudo protestar. Hime podía ser tan débil que no se atrevía a llamarse a sí misma una Saiyan, pero tenía razón. Su hijo al menos merecía una vida mejor lejos de Freezer, y su pareja podía guiarlo. Si esto funcionaba, entonces, ¿qué pasa con los habitantes de este planeta? ¿Pretendes matarlos a todos junto con él o convertirlos en tus mascotas? Debería ser lo suficientemente débil incluso para ti, dijo. Hime casi se rió, incluso cerca del fin del mundo, él todavía estaba aprovechando cualquier oportunidad que podía para criticar su falta de fuerza, pero estaba casi convencido. Tal vez, pero al menos no tendrá que estar tan solo, dijo ella. Hime honestamente no tenía intenciones de matar a esas pobres criaturas a menos que fuera por su supervivencia y la de Kakaroto. Pero no lo diría en voz alta, solo lo suficiente para hacer feliz a Bardock. La miró a ella y luego a Kakaroto durante un largo momento. El tiempo se detuvo para ella mientras él decidía su destino. Luego, sus hombros se hundieron mientras cedía. Está bien. Saltó sobre él antes de que él o ella se dieran cuenta. Lágrimas calientes y gruesas de alegría y tristeza cayeron por sus mejillas. Gracias, dijo en voz baja. Bardock la sujetó por la cintura y la hizo volver a bajar. Pero será mejor que te vayas ya. Ya hemos perdido bastante tiempo. Hime asintió y se recompuso. Con un movimiento rápido, tomó a Kakaroto en sus brazos y se sentó dentro de la cápsula. Kakaroto se calmó de repente, muy feliz de estar en el abrazo de su madre. Será un niño de mamá, pensó Bardock con gravedad. Iré a enfrentar a Freezer justo después de tu lanzamiento, espero poder distraerlo lo suficiente para permitirles a ambos escapar. Hime miró a Bardock con asombro, como un guerrero de clase baja, como él podría desafiar al tirano galáctico. Quién sabe, puede que incluso lo derrote. Además, los Saiyans no nos iremos en silencio, dijo con un poco de orgullo. Entonces recordó por qué se enamoró de él. Si lo haces, dijo, ya sabes dónde encontrarnos. Y si puedes, encuentra a Raditz. La tristeza volvió a apoderarse de ella al oír mencionar a su hijo mayor. Oh, deseaba profundamente haberlo visto una última vez. Si todavía estuviera vivo, lo haré, prometió. Ya se han hecho tantas promesas imposibles, pensó Hime con tristeza. Pero pase lo que pase, en la muerte o en un mundo lejano, todos volverán a reunirse como familia. Algún día. Adiós, Bardock, dijo ella, con la voz quebrada otra vez. Asintió solemnemente. Adiós, Hime, luego miró a Kakaroto, que ahora lo miraba con calma. Y adiós a ti también, hijo mío. Presionó el botón y la puerta de la cápsula se cerró. Se cerró con un silbido mientras ella y Kakaroto quedaban aislados del mundo exterior. Hime presionó una mano contra el vidrio de la ventana. Tal vez nunca más lo volvería a ver y aprovechó su última oportunidad para decir lo que tenía que decir. Te amo, dijo ella, con lágrimas cayendo por su rostro. La escuchó a través del cristal y Bardock simplemente asintió. Lo sé. Él no dijo explícitamente que la amaba, pero fue lo más cercano a eso que un Saiyajin podía hacer, y ella lo aceptará. Una luz comenzó a pitar en el panel de control de la cápsula, indicando que estaba lista para despegar. Sintió que los motores cobraban vida mientras la cápsula se elevaba lentamente del suelo y luego se detenía, flotando en el aire momentáneamente. No rompió el contacto visual con Bardock mientras él la observaba. Entonces, sin demasiadas advertencias para prepararse, el suelo se alejó a una velocidad cegadora.
La aceleración repentina hizo que la visión de Gine se estrechara por un momento. No pudo ver a Bardock por última vez antes de que se alejara demasiado. Su visión se aclaró cuando la gravedad artificial de la cápsula entró en acción, anulando la aceleración de su cuerpo. Kakaroto volvió a llorar, por el desagradable despegue. Ya estaban en el espacio. El planeta Vegeta era una brillante roca magenta frente a ella a través de la ventana. Se alejaba rápidamente, lo suficientemente lejos como para verlo en su totalidad después de un minuto de vuelo. Gine vio la nave de Freezer al otro lado del planeta, flotando en su lugar en órbita alta. Se preguntó si los habían visto. Entonces, vio aparecer unas motas alrededor del barco y se movían. De repente, su corazón se sintió como un peso de plomo. Las habían visto. Se había condenado a sí misma y a su hijo, pero no los persiguieron, simplemente se quedaron cerca de la nave de Freezer. ¿No iban a enviar al menos escuadrones de ataque o dispararles láseres? El planeta Vegeta se hizo cada vez más pequeño a medida que se alejaban cada vez más. Aún no ha sucedido nada. Todavía están de una pieza. ¿Lo lograron? Después de un tiempo, el planeta Vegeta se alejó lo suficiente como para convertirse en un punto de luz imperceptible entre las estrellas que formaban el mar infinito del espacio exterior. Un pitido agudo y un siseo de gas indicaron que el modo de éxtasis de la cápsula se había activado. El llanto de Kakaroto cesó cuando lo indujeron a dormirse para el largo viaje a su destino. Gine sintió que su mente se desvanecía, tratando de mantenerse despierta para vigilar, entonces, vio una luz brillante y cegadora donde debería estar el planeta Vegeta, como si se hubiera convertido en el segundo sol de su sistema estelar. Algo en lo más profundo de su corazón se rompió al sentir que la fuerza vital de Bardock a través de su vínculo desaparecía. Había fallado y él, junto con toda su raza. Capítulo 1. La Tierra. La oscuridad era total. Un escalofrío la recorrió, pero no se movió. Un ruido, un pitido que se hacía cada vez más fuerte. Estaba soñando con algo, pero el pitido la interrumpía una y otra vez. Gine se despertó sobresaltada, incorporándose de golpe en su asiento. Su mente estaba nublada, pues había olvidado por completo el sueño que había tenido hacía unos momentos. En su regazo podía ver a su hijo pequeño acunado en sus brazos inertes. No recordaba su nombre. Se llamaba Kakaroto. Trató de recordarlo. ¿Sí? Ella lo recordaba. Sí, lo era. Su nombre era Kakaroto. Con ese detalle en mente, miró a su alrededor. Gine vio que estaba dentro de una cápsula espacial. El pitido incesante provenía de una luz roja parpadeante en el panel de control. Indicaba que habían llegado a su destino. Los motores no estaban en marcha y fuera de la ventana había una luz cegadora. Miró hacia afuera y vio que estaban sentados dentro de un cráter que la cápsula había creado al aterrizar. Se preguntó por un momento por qué estaba allí. Gine siempre había odiado estos primeros minutos después de salir del sueño inducido, sin importar cuánto se acostumbrara a ello en la fuerza Freezer. Pero la niebla en su mente finalmente se despejó cuando el modo de éxtasis de la cápsula se desactivó por completo. Después de unos momentos más, todos sus recuerdos volvieron a ella. Los de Bardock, de tener que salvar a Kakaroto, la perdición del planeta Vegeta, la amenaza de Freezer, todo a la vez cuando volvió en sí. Entonces recordó lo último que vio antes de quedarse dormida, la luz brillante de su planeta natal explotando contra la oscura extensión del espacio. El planeta Vegeta había desaparecido. Bardock había muerto. Todos sus amigos, sus camaradas, toda su especie. Todos habían desaparecido. Destruidos por Freezer. Y ella lo vio todo mientras intentaba salvar a su hijo menor. Gine se quedó allí sentada en la cápsula durante un largo rato, intentando asimilar todo lo que acababa de pasar. No tenía idea de cuánto tiempo habían dormido ella y Kakaroto. Probablemente meses. Pero los recuerdos eran tan claros como si realmente le hubieran sucedido hacía solo unos momentos, antes de que el sueño que reducía su tiempo de viaje se apoderara de ellos. Kakaroto también se despertó, sus bostezos y arrullos la sacaron de su ensimismamiento y la dejaron en la nada. Ella lo miró y él la miró a ella. Ahora recordaba que estaba allí por él. Quería salvarlo de Freezer y eligió ir con él. La tristeza y la alegría la invadieron simultáneamente. Ella y su bebé estaban vivos.
De alguna manera, habían escapado de la destrucción de su planeta sin ser detectados y, a juzgar por lo que veían, habían llegado al mundo fronterizo que ella había elegido. Lo logramos, se dijo Hine en voz baja. Deseaba que Bardock pudiera oírla, donde quiera que estuviera ahora. Hine negó con la cabeza. Ya habría tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido, pero no ahora. Tenía que evaluar dónde habían aterrizado y ver ese mundo lejano que sería su nuevo hogar. Presionó la luz parpadeante del panel de control. Un silbido penetrante llenó el interior de la cápsula cuando la escotilla hermética se abrió lentamente hacia afuera. El aire fresco y la luz del sol brillante inundaron la cápsula. Entrecerró los ojos y esperó a que se le acostumbraran. Una vez que pudo ver, Hine abrazó a Kakaroto y se puso de pie. ¿Qué? Hine casi salió volando de la cápsula, gritando de sorpresa y alarma. Hine casi se cae de cara al suelo, pero aterrizó de rodillas y se agarró con su mano libre, agarrando a Kakaroto de manera protectora con la otra. Recuperando el sentido común, intentó ponerse de pie de nuevo más lentamente. Mientras lo hacía, Hine se tambaleaba de forma inestable y agitaba su mano libre tratando de equilibrarse. Se sentía tan ligera de pie que temía que la más mínima brisa la volara. Su bebé Kakaroto simplemente la miró con curiosidad mientras se movía torpemente. La gravedad. Se dio cuenta Hine. Era muy débil en este planeta. Calculó que probablemente era una décima parte de la de Vegeta. Ahora bien, eso requeriría un tiempo para acostumbrarse. Una vez que se sintió segura de sí misma, Hine caminó con mucho cuidado hacia el cráter y salió del mismo. Luego observó su entorno y de inmediato se sintió perdida en una sensación de asombro. Parecía que habían aterrizado en un denso bosque de árboles altos y puntiagudos de un tono verde que nunca había visto antes. Por encima de la línea de árboles, vio montañas de cimas blancas que se alzaban sobre ellos. Y por encima de eso, el cielo era de un azul profundo que hizo que Hine se sintiera muy pequeña en comparación con este vasto desierto. La estrella alrededor de la cual orbitaba este planeta colgaba en lo alto, su calor y su luz se sentían agradablemente cálidos contra su piel. Hine nunca se había encariñado tanto con un planeta tan rápido. Parecía tan agradable. Más que eso, era hermoso. Muy distinto del accidentado y árido planeta Vegeta, con el calor implacable de su sol rojo y cielo naranja al que se había acostumbrado toda su vida. Aquí, la luz del sol amarillo era brillante, pero vibrante, y hacía que el mundo contrastara tanto que casi le hacía daño en los ojos. Pero era demasiado tentador para apartar la mirada. Este bosque verde contra la montaña blanca y el cielo azul era mucho más bonito que cualquier paisaje que Hine hubiera visto en los muchos planetas que había visitado. El aire estaba lleno de sonidos de vida salvaje por todas partes, su sentido del olfato Saiyan captaba los aromas húmedos, frescos, penetrantes y terrosos del bosque. El aire frío y fresco de la atmósfera que respiraba en sus pulmones se sentía tan rejuvenecedor que la hacía sentir como un recién nacido respirando aire por primera vez nuevamente, y los sonidos de los abundantes animales a su alrededor significaban mucha comida fresca para cazar. Hine cerró los ojos por un momento, perdida en un sorprendente momento de felicidad que le brindaba el entorno en el que se encontraban. Ningún planeta en el que hubiera estado se veía y se sentía tan pacífico. Contó sus estrellas de la suerte por haber elegido un planeta poco interesante que resultó ser un paraíso escondido. Su oído se puso alerta y su cuerpo se puso rígido, alarmado. Su oído supersensible captó el crujido de las ramas bajo las pisadas. Algo se acercaba a ellos desde el interior del bosque. No tenía un rastreador para identificar que se acercaba hacia ellos o si representaba una amenaza. Hine se movió rápido y saltó al árbol más cercano para esconderse. Se olvidó por un momento de la baja gravedad y casi la sobrepasó. Maldiciendo, se agachó y Kakaroto volvió a la maleza. Se acomodó para ver de dónde provenía el sonido, que ahora se hacía más fuerte. Kakaroto se movió inquieto y gimió, pero Hine se presionó un dedo sobre la boca para hacerlo callar. A través de la cubierta, vio aparecer una criatura bípeda entre la espesa maleza. Un humano. Debió serlo, parecía casi exactamente un Saiyan, excepto que no podía verle la cola. Parecía un hombre mayor, a juzgar por el bigote gris y tupido y las arrugas de su rostro.
Vestía una especie de túnica naranja, una gorra con la punta peluda en la cabeza y un bastón rojo en la espalda. Desde lejos, se movía despacio pero con gracia, y tenía un aire de desenfado que parecía hacerlo parecer inofensivo. El humano estaba observando el cráter y se quedó asombrado al ver la cápsula en el centro. Luego miró hacia ella y observó con curiosidad dónde estaban. Luego comenzó a caminar hacia ellos. ¿Me vio? Ginny sintió que el pánico crecía en su interior. Miró hacia abajo para asegurarse de que Kakaroto se quedaría quieto. Pero entonces vio su cola colgando hacia abajo. Oh, no, podía ver su cola. Ya era demasiado tarde. El humano estaba justo debajo de ellos, con su bastón rojo en la mano. ¿Era un arma? Ella se agachó para levantar la cola de Kakaroto cuando el humano comenzó a hurgarla. Sin embargo, lo hizo con demasiada fuerza y Kakaroto gritó de dolor. Hime quedó tan sorprendida por sus gritos que perdió el equilibrio. Debido a la poca gravedad, se inclinó demasiado tratando de corregirse, perdió el equilibrio y cayó del árbol. Ella golpeó el suelo con un ruido sordo. Kakaroto aterrizó sobre ella, pero la débil gravedad amortiguó su caída. El anciano humano saltó hacia atrás gritando de sorpresa. Hime se enderezó inmediatamente y enfrentó al humano que sostenía al bebé Kakaroto en un brazo con un agarre mortalmente fuerte. El anciano humano, al ver lo que había caído del árbol a plena vista, se quedó sin palabras. Pero al ver lo desquiciada que parecía esta mujer, se puso tenso y se puso en posición como si se estuviera preparando para pelear. A pesar de que había estado lejos de la batalla durante mucho tiempo, como Saiyan, podía decir que esta humana hablaba en serio. Ella tenía que luchar, no importaba cuánto lo odiara o lo inofensivo que pareciera este humano, ella tenía que proteger a su bebé. Hime se lanzó contra el humano. Con esta baja gravedad era increíblemente rápida, pero aún intentaba controlar su equilibrio. Antes de que pudiera enviarlo volando hacia los árboles, él simplemente se apartó del camino. Sin nada que detuviera su impulso, se estrelló de cara contra el suelo blando y la hierba. Instintivamente, sostuvo a Kakaroto cerca de su pecho para protegerlo del impacto. La pérdida de terreno de este planeta lastimó poco su cuerpo Saiyan, y patinó para detenerse sin un rasguño. Hime se levantó. Estaba un poco sucia por haberse hundido en el suelo y Kakaroto también estaba cubierto de tierra, pero ambos estaban ilesos. Dándose la vuelta y gruñendo, intentó atacar nuevamente al humano. Hime le lanzó un puñetazo, pero él simplemente lo esquivó. Luego le lanzó patada tras patada, pero aún no lo alcanzó. Enfadada, fue tras él en una ráfaga de puñetazos y patadas, pero el humano seguía evadiendo sus ataques. Sin embargo, estaba haciendo un gran esfuerzo, tratando de mantenerse por delante de sus movimientos. Ella era mucho más rápida que él, pero aún no estaba acostumbrada a la gravedad y no tenía práctica en el combate cuerpo a cuerpo. Entonces, sin suerte, uno de sus golpes le dio en el pecho. Aulló de dolor mientras salía volando. Se detuvo a varios metros del cráter, aturdido y agarrándose el cuerpo por el dolor. Contenta de haber podido finalmente asestarle un golpe, Hime saltó al aire. Acabaría con esto rápidamente lanzándose hacia el lugar donde había caído y aplastándolo. Sin embargo, saltó demasiado alto, ya que no tuvo en cuenta la baja gravedad para realizar su ataque. En el tiempo que tardó en detenerse en el aire y lanzarse hacia el humano, este se recuperó lo suficiente como para saltar del camino en el último momento posible. Hime se estrelló contra el suelo, enterrando a medias sus piernas y lanzando rocas y escombros al aire por el impacto. El humano puso cierta distancia entre él y Hime, metió la mano detrás de su espalda y sacó el póster rojo. Hime saltó del agujero que había hecho y trató de enfrentarlo nuevamente. Poste eléctrico extendido. Gritó el humano. Antes de que Hime se diera cuenta, se dobló y sintió que se quedaba sin aire cuando quedó atrapada en un árbol detrás de ella. El árbol emitió un crujido agudo al romperse y doblarse fácilmente debajo de su espalda. Mientras intentaba recuperar la concentración después de haber quedado aturdida, vio con asombro que el palo rojo ahora tenía varios metros de largo y se había clavado en su estómago. ¿Cómo lo hizo? Con la mano libre agarró el poste y lo empujó hacia un lado.
Con la fuerza que empleó, destrozó una hilera de árboles que estaban a su lado, algunos de ellos cayendo en pedazos y otros no del todo destruidos, doblados por tener los troncos partidos. La masa de árboles destrozados que se encontraba junto a Hine cayó justo encima de ella. Instintivamente, levantó ambas manos y liberó una ráfaga de energía que llenó el follaje con una ráfaga de aire y calor mientras vaporizaba los árboles, convirtiéndolos en cenizas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía ambas manos vacías. ¿Dónde está Kakaroto? El llanto que provenía de su izquierda le indicó dónde estaba. Estaba tendido en el suelo, envuelto en su bulto, agitándose sin poder hacer nada. Su corazón casi se detuvo, estaba tan sorprendida por el golpe con el palo rojo que no se dio cuenta de que lo había dejado caer. Uno de los árboles que se inclinó al ser golpeado por el poste rojo se partió en dos y comenzó a caer sobre él. ¡No! Gritó horrorizada mientras daba un salto hacia él. Ella lo levantó justo antes de que el árbol lo aplastara, se resbaló y luego cayó. Kakaroto lloró en sus brazos, herido por su agarrón desesperado. Hine miró al humano. Aún no había hecho ningún movimiento contra ella. Simplemente se quedó allí, con una expresión de profunda preocupación en su rostro. ¿Estaba preocupado por sí mismo? ¿O estaba preocupado por ella y Kakaroto? No podía luchar contra él. Había estado fuera de combate durante demasiado tiempo y este humano resultó ser un oponente demasiado formidable. Con esta gravedad débil, simplemente sería arrojada de un lado a otro y, si fallaba, Kakaroto quedaría indefenso. Hine decidió que era mejor escapar que luchar contra ese humano. Con su mano libre, disparó una ráfaga de ki a sus pies. No tuvo tiempo de reaccionar cuando vio venir el ataque y la explosión resultante lo envió volando hacia atrás. Aprovechando esta oportunidad, Hine corrió hacia el bosque. Corría tan rápido como podía, saltando troncos y rozando los árboles tan rápido que las ramas que pasaban junto a ella le dejaban arañazos. Después de unos minutos, Hine aminoró el paso y miró hacia atrás. No vio ningún rastro del humano que la seguía. Por el momento estaban a salvo. Con un suspiro de alivio, dejó de correr, jadeando y con la adrenalina aún fluyendo por la batalla. Cuando su corazón se calmó lo suficiente, se dio cuenta de que Kakaroto seguía llorando. SHHH, está bien, está bien. Ahora estás a salvo, cariño, lo arrulló suavemente. Sus llantos se calmaron un poco, pero no se detuvieron. Entonces escuchó un pequeño estruendo que provenía de él. Oh, se escuchó decir. Él tenía hambre. Pensándolo bien, ella también tenía hambre. Después de estar en éxtasis quién sabe cuánto tiempo, sus cuerpos necesitaban desesperadamente sustento. La preocupación se apoderó de Hine nuevamente, ya que el problema de proteger a Kakaroto de ese humano ahora fue reemplazado por tener que mantenerlo con vida. Miró hacia arriba a través de las copas de los árboles y notó que estaba oscureciendo. El sol estaba más bajo en el horizonte y el azul profundo del cielo había sido reemplazado por tonos de rosa y violeta que habrían hecho que Hine se detuviera donde estaba para admirarlo. Pero no podía. Tenía que encontrar algo para comer pronto. Al anochecer, no tuvo mucha suerte. Hine había encontrado un lugar bastante seguro en un espacio abierto del bosque donde Kakaroto estaría fuera del alcance de los depredadores. Encendió una pequeña fogata con troncos que había recolectado y se sentó contra una roca con Kakaroto en sus brazos. Estaba completamente oscuro, salvo por el cálido resplandor que les proporcionaba la crepitante fogata y la luz de las estrellas en el cielo. Todavía no habían encontrado comida. Las criaturas del bosque se habían escondido, probablemente para escapar de ella, ya que estaban asustadas por un Saiyan en su hábitat. Hasta ahora, todo lo que podía hacer era encontrar algunas plantas no venenosas para que Kakaroto las masticara. Debería calmarlo lo suficiente por ahora, pero aún necesitaban encontrar algo real de lo que vivir. No podía arriesgarse a regresar a la cápsula para ver si había algo que pudieran usar, ya que le preocupaba que algún humano todavía pudiera estar allí rescatándolo, o si iba a alertar a más de su especie sobre su presencia. Deseaba que la luna de este planeta estuviera en pleno apogeo en ese momento para poder pisotear todo lo que estuviera a la vista y hacer que todo fuera seguro, pero no podían.
No estaba segura de cuándo ocurriría la próxima luna llena ni de con qué frecuencia lo haría. Por ahora, estaban indefensos. Hime miró hacia el cielo nocturno. Había muchas estrellas. Se veían muy diferentes a las constelaciones de su tierra natal. Se preguntó dónde se encontraba el sistema del planeta Vegeta entre ellas. O dónde solía estar. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos con ese pensamiento. Bardock se había ido. Y todos los demás Saiyans también se habían ido, y tal vez incluso Raditz también. Asesinado por Freezer. Ella todavía no sabía por qué. ¿Cómo pudo traicionar a aliados que solo le habían sido leales? Ahora, ella y Kakaroto pueden ser los últimos Saiyans que quedan en existencia. Y quedaron atrapados completamente solos en esta roca olvidada por Dios. Kakaroto también empezó a gemir al sentir que el hambre se apoderaba de él. Hime lo abrazó con fuerza contra su pecho, meciéndolo hacia adelante y hacia atrás para intentar consolarlo. Su estómago también empezó a rugir. Completamente sola y hambrienta, pensó. El peso de la situación finalmente comenzaba a aplastarla. En lo más profundo de su mente, aunque trató de reprimirlo, estaba empezando a arrepentirse de haber venido aquí. Con el poco tiempo que ella y Bardock tenían para hacer que esta huida funcionara, estaba tan absorta en venir con Kakaroto que no había pensado en cómo sobreviviría con su hijo en un planeta del que no sabían nada. Y aquí estaban, muriendo de hambre y escondiéndose de los habitantes. Estaba tan enojada consigo misma que ni siquiera podía luchar contra un anciano. ¿De verdad era tan débil e inútil? Y Kakaroto era mucho más débil que eso. Si lo hubieran dejado a su suerte, nunca habría tenido una oportunidad. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos y aterrizaron en Kakaroto, ella casi estaba llorando con él. Quizás hubiera sido mejor si se hubieran quedado en el planeta Vegeta. Al menos hubieran muerto todos juntos como familia y no tan solos, con frío, perdidos y hambrientos. Ella sollozó, dejándose llevar por la desesperación. Luego se detuvo. Hime volvió a sorber, a través de sus lágrimas y el humo de la fogata, notó que había otro aroma en el aire. Comida. Su sentido del olfato extremadamente sensible de Saiyan detectó algo que olía a comida que venía de algún lugar. Rápidamente se puso de pie junto con Kakaroto y miró hacia donde provenía el olor. Parecía que provenía de la montaña más alta en la distancia. Fuera lo que fuese, le trajo esperanza. Quizás no mueran de hambre después de todo. Hime se adentró en el bosque siguiendo el olor a través de la maleza y subiendo la pendiente. Aceleró el paso y el gruñido en su estómago se volvió casi doloroso. El olor se hacía más fuerte a medida que se acercaban, lo que le daba fuerzas. Cuando llegaron a un claro, se detuvo. Vio lo que parecía una vivienda de madera con techos curvos en los 4 lados. El olor era muy fuerte ahora, tenía que venir de allí. Se le hizo la boca agua. Kakaroto también podía oler la comida mientras comenzaba a agitar los brazos, como si intentara alcanzarla. Oh, dioses, lo que fuera que se estuviera cocinando allí, olía tan delicioso, entonces se quedó paralizada. A través de una ventana abierta, Hime pudo ver al anciano humano que había conocido antes. Estaba colocando cuencos de algo que había cocinado sobre una mesa. La consternación se apoderó de ella. ¿Cómo iba a robarle comida a alguien que podía vencerla? Hime pensó en retirarse de nuevo al bosque, pero no pudo. Sus pies estaban anclados y solo podían avanzar, su cuerpo se dirigía hacia el olor de algo que podría salvarlos. Había estado sin comer durante demasiado tiempo. Y lo que era cierto para todos los Saiyajin es que, sin importar el peligro, si estaban muriendo de hambre, comerían algo pase lo que pasara. Su estómago empezó a tomar el control de su cerebro mientras corría hacia la puerta principal de la cabaña. No había forma de que pudiera encontrar mejor comida en el bosque que oliera tan nutritiva. Ahora no le importaba luchar contra el humano. Sin pensarlo, atravesó la puerta de madera, que se hizo añicos y voló por todas partes. ¿Dónde está la comida? El anciano saltó de su asiento en la mesa, sobresaltado. Cuando recuperó el sentido y vio quién había entrado por la puerta principal, se puso tenso. La reconoció como la joven que lo había atacado antes, y tenía una mirada enloquecida en sus ojos. Pero luego vio al bebé que llevaba en su vientre y sus miradas desaliñadas.
Se miraron fijamente durante unos instantes y luego él bajó la guardia. Por favor, entra, dijo, haciéndole un gesto con calma para que entrara. Hime se quedó atónita al ver que ese humano no había empezado a atacarla de inmediato. Retrocedió un poco, preguntándose si tramaba algo y si tendría que correr. Levantó ambas manos en señal de seguridad. Está bien, no voy a lastimarte ni a ti ni a tu hijo, jovencita. Luego hizo un gesto con la mano hacia el contenido que estaba sobre la mesa. Debes estar hambriento. Por favor, ven a sentarte y come algo. Hime siguió su gesto y vio lo que había en su mesa. Sus ojos brillaron ante lo que tuvo que admitir que era la mejor vista que había visto en todo el día. El anciano humano había preparado un festín. Múltiples tazones de esferas blancas de algo granulado, pescado a la parrilla, verduras, sopa, hogazas de pan, fideos, frijoles, huevos en escabeche y otros surtidos de alimentos que no tenía idea de qué eran, pero maldita sea, se veían tan tentadores. Sin pensarlo, Hime se sentó en la mesa de madera y puso a Kakaroto en su regazo. Antes de que la humana pudiera decir algo más, una ráfaga de manos y comida suelta salieron volando mientras ella y Kakaroto inhalaban con avidez todo lo que tenían a su alcance. Los cuencos de esferas blancas desaparecieron de inmediato, la mitad del pan de un bocado, el pescado devorado y los huevos comidos enteros. Después de unos minutos, ella y su bebé se detuvieron para recuperar el aliento. Luego volvieron a empezar a comer todo lo que había en la mesa y que aún no habían devorado. El anciano humano se sorprendió por la cantidad y la rapidez con la que comieron estos dos, y se sintió un poco desconcertado por su falta de modales en la mesa. Debían tener mucha hambre, así que estaba dispuesto a dejar pasar eso. Ambos se detuvieron por última vez y el niño se quedó dormido de inmediato en el regazo de Hime mientras ella terminaba un poco de sopa y bebía un vaso de agua de un solo trago. Todo lo que había en la mesa que podría haberse comido había desaparecido. El humano logró darle un mordisco a algunas esferas blancas y pescado antes de que desaparecieran, pero se alegró de que estos dos se hubieran saciado. Hime se sentó allí por un largo momento, saboreando el sabor persistente de todo lo que comía y la saciedad de su estómago. No había nada en el planeta Vegeta que pudiera compararse remotamente con los dulces y sustanciosos bocados de alegría que acababa de comer. Nada. Esa fue la mejor comida que he probado jamás. Pensó Hime en voz alta, su sonrisa iluminando su rostro. El anciano se rió entre dientes. Bueno, me alegro mucho de que lo hayas disfrutado. Dijo con calidez. No es frecuente que tenga un invitado que me dé una segunda opinión sobre mi cocina. Hime miró a Kakaroto, que dormía profundamente en su regazo, con el rostro tan iluminado como el de ella por una comida tan abundante. Le revolvió el cabello y miró al humano. Muchas gracias, le dijo. De nada, querida, es evidente que lo necesitabas más que yo. Recogió los platos y colocó algunos de ellos en el fregadero. Comenzó a lavar algunos de los cuencos cuando decidió hacer una pregunta. Ahora bien, si me permites el atrevimiento de preguntarte, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó amablemente. No es frecuente encontrar a una joven vagando tan lejos en el desierto con un bebé. Él vio con qué protección sostenía al niño en cuestión. Ella todavía no confiaba en él, pero él decidió tomarse su tiempo para dejarla hablar. Hime todavía se sentía asustada por ese humano, recordando cómo la había lanzado con tanta facilidad antes. Pero no parecía tener intención de hacerles daño, especialmente después de alimentarlos. Inconscientemente se relajó un poco y se quedó allí sentada, mirando al vacío. Bueno, es una larga historia y no estoy segura de si me creerías. El anciano regresó a la mesa con 2 tazas vacías y una tetera con té. Bueno, creo que puedo creer en cosas extrañas, porque he visto muchas en mi vida. Aunque, dejó las tazas y sirvió té en ellas. Lo que tienes que contar tiene algo que ver con esa extraña esfera de metal donde tuvimos nuestra pequeña escaramuza. Hime tomó su taza y bebió el té con cautela, esperando que su calidez y su exquisito sabor calmaran sus nervios. De hecho, así es, dijo después de dejar la taza. ¿En serio? Su rostro adoptó una expresión de asombro mientras se sentaba. Hime asintió. Bueno, supongo que tienes una historia interesante que contar, comentó. ¿Por qué no empiezas por decir quién eres?
El anciano se dio cuenta de algo y se dio una palmada en la cabeza. Oh, perdóneme, ¿dónde están mis modales? Permítame presentarme como es debido. Le tendió la mano abierta. Mi nombre es Gohan. Son Gohan. Ella miró su mano extendida y la tomó. Supuso que, después de todo, los apretones de manos eran un saludo universal. Hime, dijo ella. Un nombre muy bonito, un placer conocerte, Hime, dijo Gohan. Su suave sonrisa bajo su bigote tupido hizo que Hime se sintiera segura en su presencia. Gohan luego señaló a Kakaroto en su regazo, quien ahora estaba comenzando a despertarse nuevamente. ¿Y el niño? Hime alborotó el cabello de Kakaroto. Este es mi hijo, Kakaroto. Gohan le sonrió al niño cuando lo miró. Hola, pequeño Kakaroto. Kakaroto le devolvió la sonrisa y se rió. Hime no pudo evitar sonreír también al ver cómo su hijo parecía darle la bienvenida a este anciano. Creo que le gustó, dijo Gohan, divertido por cómo el chico se reía de él. Parece que sí, respondió Hime. Por alguna razón se sentía mucho más tranquila. Si su pequeño se sentía lo suficientemente abierto como para reírse con este humano, entonces ella también podría sentirse cómoda a su lado. Gohan volvió a concentrarse en ella. Bueno, Hime, ¿qué tal si me dices de dónde salieron ustedes dos? Hime respiró profundamente y exhaló. Bueno, verás, en el transcurso de una hora más o menos, le explicó todo cuidadosamente a Gohan. Que la esfera de metal que vio era su nave espacial, que ella y su hijo eran de otro planeta llamado Vegeta. Que eran parte de una raza guerrera llamada Saiyans, que trabajaban para el emperador galáctico Freezer, quien los hizo conquistar planetas en su nombre. Ella explicó la capacidad de los Saiyans de transformarse en grandes simios cuando miraban la luna llena, cómo los bebés Saiyans se usaban para purgar toda la vida en cualquier planeta en el que aterrizaran y las diferentes clases de guerreros Saiyans. Luego contó cómo un día Freezer inexplicablemente se volvió contra los Saiyans y destruyó su planeta, su escape y Kakaroto a este planeta con la ayuda del padre de Kakaroto, y cómo ella y su hijo menor pueden ser los únicos sobrevivientes. Fue realmente difícil para ella contarle a Gohan sobre Bardock y Raditz sin llorar, pero hizo lo mejor que pudo. Gohan se quedó sentado allí y escuchó, hipnotizado por la historia que era mucho más extraña de lo que jamás hubiera imaginado. Cuando terminó, su té se había enfriado. ¿Eres del espacio exterior? Fue todo lo que pudo decir, su voz estaba llena de asombro. Hime asintió. Sí. Gohan tuvo que asimilar mucho. Se quedó sentado allí, totalmente asombrado por esos seres extraños, extraterrestres, de otro mundo que aparecieron literalmente en su puerta. Nunca se hubiera imaginado que su mundo se abriría de una manera tan incomprensible cuando se despertó esa mañana. La vida sí que era divertida en ese sentido. Bueno, supongo que eso explica la extraña armadura que llevas. Y las, señaló con cautela hacia ella y los apéndices peludos de Kakaroto, colas. Hime dejó que su cola se moviera un poco para que él pudiera ver, luego la envolvió nuevamente alrededor de su cintura. Pero no estás aquí para conquistar nuestro planeta, ¿verdad? Preguntó pensativo. Por mucho que le fascinara la idea de los extraterrestres, la idea de una raza de alienígenas extremadamente poderosa y bárbara que conquistara planetas y cometiera genocidio a gran escala le aterrorizaba. Hime lo miró y negó con la cabeza con vehemencia. No. Solo vinimos aquí para escapar de Freezer. Bajó la mirada y acarició el cabello de Kakaroto. No tengo ningún interés en purgar planetas. Yo, no soy como los demás Saiyajin. Gohan, aunque no parecía haberla juzgado como el tipo de Saiyan sediento de sangre que ella describía como su raza, no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Luego preguntó, ¿Y? Este tirano, este tal Freezer, ¿no sabe que estás aquí en la Tierra? ¿Y no vendrá a buscarte? Hime lo miró con curiosidad. ¿La Tierra? Sí. Ese es el nombre de nuestro planeta. Planeta Tierra, respondió Gohan. Oh, dijo Hime, bajando la mirada y pensando. Tierra, pronunció el nombre con voz entrecortada. Parece un nombre bonito para un planeta tan bonito. Pero, ¿no está tu planeta cubierto en su mayor parte de agua? ¿Por qué se llamaría así si es en su mayor parte océano? Gohan se encogió de hombros. No lo sé. Pero no creo que nadie aquí lo sepa.
Fue todo lo que dijo Hine, pero dejó de lado esa línea de pensamiento. Pero para responder a tu pregunta, no. No creo que Freser sepa que estamos aquí. Nos aseguramos de ello. Elegí este planeta porque era desconocido. ¿En serio?, preguntó Gohan intrigado. Hine asintió. Sí. Este mundo se encuentra en el borde del espacio explorado, tan lejos del imperio de Freser como pudimos llegar sin perdernos. No había ningún nombre para este planeta en ningún registro de los mundos que exploramos en toda la galaxia. Y no creo que Freser ni nadie en la Organización de Comercio Planetario tenga interés alguno en este planeta. Es demasiado primitivo y no es rico en recursos, sin ofender, añadió rápidamente. No me importa nada, dijo Gohan con las cejas levantadas. Hine no estaba seguro de si se sentía seguro o insultado. Entonces, mencionaste que no eres como los demás Saiyajin. ¿Por qué? ¿No eras un guerrero o conquistador como ellos?, preguntó Gohan. Hine miró hacia otro lado, sintiéndose insegura y avergonzada. Ya he ayudado a purgar planetas antes, dijo con voz ronca. Nunca disfruté ni un momento de eso. Odio el derramamiento de sangre, a diferencia de lo que hacen otros Saiyajin, o que odiaban. Pero, me obligaron a participar en la conquista y la matanza, y me odio a mí misma por haber participado en ello. En Vegeta, la habrían tildado de paria si dijera abiertamente lo que acaba de decir. Pero a pesar de que ahora era libre de hablar como quisiera, todavía le resultaba muy difícil hablar de esto. Como Saiyans, nacimos para ser los guerreros más fuertes del universo. Es parte de lo que somos y nos enseñan a matar cuando somos jóvenes. Recordó cuando la enviaron a su primera misión como bebé infiltrada y los innumerables planetas que ayudó a conquistar después, antes de que la expulsaran del servicio. Se enorgullecía de haber sobrevivido a las misiones de purga, pero se odiaba a sí misma hasta el día de hoy por haber provocado tanto dolor y sufrimiento a personas inocentes. Nunca habría hecho nada de eso si hubiera tenido la opción. Hime se miró a sí misma y sus ojos comenzaron a brillar. Pero, nunca fui hecha para ser una guerrera Saiyan, pero tampoco es que realmente lo haya deseado. Odio matar, incluso si tuviera que hacerlo. Soy débil. Siempre lo he sido. Kakaroto también es débil. Se rió entre dientes de forma morbosa. Debes haberlo heredado de mí. Gohan se quedó en silencio y Hine se preguntó qué estaba pensando ahora que ella le dijo que estaba sentado frente a alguien que destruya mundos enteros. Ella lo miró de nuevo. De todos modos no habríamos podido conquistar este planeta. Pero cuando escapábamos no pensábamos tan a largo plazo. Así que, supongo que habríamos vivido aquí en paz. Ya veo, dijo finalmente Gohan y se quedó sentado allí durante un largo rato antes de volver a hablar. Bueno, si se me permite decirlo, no te llamaría débil. Hine le dirigió una mirada perpleja. ¿En serio? ¿De verdad? De hecho, probablemente seas el luchador más fuerte que he conocido y he conocido a prácticamente la mayoría de los mejores que ha habido en el mundo, dijo amablemente. Quizás seas un poco descuidado en técnica e instinto, pero sin duda tienes un gancho de derecha increíble. Hine asimiló lo que dijo, hasta donde ella sabía, era probablemente el primer cumplido que había recibido por su habilidad para pelear. Realmente no sabía cómo aceptarlo, pero recordó la pelea de antes. Fue entonces cuando notó que él hizo una leve mueca de dolor cuando imitó el puñetazo en el pecho que mencionó que ella había dado. Hine de repente sintió una oleada de culpa. Lo siento si te lastimé, dijo ella, demasiado avergonzada para mirarlo. Gohan hizo un gesto con la mano con desdén. Oh, querida, por favor, no te preocupes por eso. Eso ya es cosa del pasado y he pasado por cosas mucho peores. Hine lo miró y le dijo, eres demasiado indulgente. Incluso después de que intenté matarte, y después de decirte que había hecho cosas terribles antes. La expresión de Gohan se suavizó. Hine, puedo detectar un alma malvada a kilómetros de distancia. Definitivamente no eres una mala persona. Basándome en todo lo que me has contado sobre tu origen y las circunstancias en las que naciste, no tengo derecho a juzgarte. Además, si te sientes culpable por las cosas que has hecho, entonces tienes conciencia y sabes distinguir el bien del mal. Ningún alma malvada se obsesionaría con esas cosas, ¿verdad?
Hime no se sintió convencida por sus palabras. Los mundos que ella ayudó a conquistar y el dolor que infligió todavía ocurrían y no podían deshacerse, ninguna palabra de consuelo podría arreglar eso. Pero, sus palabras tocaron algo dentro de ella. En algún nivel, sintió una comprensión de Gohan que nunca antes había sentido. Poder dejar al descubierto sus verdaderos sentimientos a alguien que no se reiría ni le escupiría, como lo hacen los Saiyans, sino que le daría una validación honesta y sin prejuicios de lo que ella creía, que conquistar mundos estaba mal, era realmente asombroso para ella. Ni siquiera Bardock la entendía a un nivel como este, y a menudo se burlaba de ella por eso como lo haría cualquier otro Saiyan. Se quedó allí sentada en silencio mientras una lágrima caía por su mejilla, sintiendo como si la hubieran escuchado por primera vez en su vida. Supongo que sí, dijo suavemente. Gohan continuó. Y no te sientas mal por lastimarme, querida. Eras una madre desesperada que intentaba proteger a su bebé y, después de todo lo que has pasado recientemente, no creo que estuvieras en condiciones de tomar decisiones claras. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro, aliviada al saber que él no le guardaba rencor por lo que había hecho, incluso si sentía que no lo merecía. Hime no sabía por qué, pero había algo en Gohan, en su gracia y sabiduría, que la hacía sentir muy segura en lo más profundo de su ser. Gohan se puso solemne, recordando que Hime acababa de experimentar una pérdida mucho mayor de lo que él o cualquier otra persona podrían imaginar. Tienes mis condolencias, por todo lo que te quitaron ese día que tu mundo fue destruido, dijo, colocando suavemente una mano sobre la de ella. Hime se sentó allí e intentó digerir su consuelo mientras todo la golpeaba de nuevo. El padre de sus hijos, su hijo mayor, todo y a todos los que había conocido. Su hogar, Gohan fue la primera persona a la que le contó sobre la destrucción de su mundo. Era extraño que, por una pérdida tan increíble, ni siquiera estuviera segura de cómo su propia mente podía procesarla. Pero la tristeza la invadió y le costó encontrar las palabras para decirlo. Lo agradezco, dijo Hime finalmente mientras se secaba los ojos húmedos. Se sentía extraña por ser tan vulnerable frente a un extraño y no ser ridiculizada por ello. Gohan asintió con seguridad, tomó un sorbo de té y se dio cuenta de que estaba frío. Luego notó que la tetera también se había enfriado, debieron haber hablado hasta bien entrada la noche. Bueno, Hime, dado que acabas de aterrizar aquí, ¿puedo asumir que aún no tienes un lugar seguro para dormir? Preguntó. Hime lo miró y sintió una punzada de miedo al pensar si él los obligaría a irse. Lentamente, negó con la cabeza en señal de no. Muy bien. Entonces puedes quedarte aquí, dijo simplemente. La cabeza de Hime se levantó de golpe ante su respuesta. ¿En serio? Por supuesto, querida. Debes tener una gran necesidad de descansar después de un viaje tan largo, así que ¿por qué no os sentís libres tú y Kakaroto de sentiros como en casa? Hime se quedó allí sentada, atónita. Ese hombre, ese completo desconocido al que casi había matado, no solo los había alimentado, sino que también les había ofrecido refugio a ella y a Kakaroto. ¿Podría alguien ser realmente tan amable? ¿Lo harías por nosotros?, preguntó ella, todavía incrédula. Por supuesto, dijo Gohan. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras para que puedas orientarte sobre cómo vivir como el resto de nosotros, los terrícolas. Hizo un gesto con ambos brazos, abarcando el espacio de su humilde morada. El lugar es un poco pequeño, pero es tranquilo y cómodo, y de todos modos no me vendría mal un poco de compañía, dijo Gohan sonriendo. Hime se quedó sin palabras. Después de unos momentos, dijo en voz baja. Pero, ¿por qué? ¿Por qué harías esto por nosotros? Porque es lo correcto, dijo con sencillez, como si comprendiera que ella no sabía qué decir. Ustedes dos son refugiados que huyeron para salvar sus vidas y no tienen ningún otro lugar a donde ir. Aquí, usted y su hijo tendrán la oportunidad de vivir libres. No puedo rechazarlos en conciencia. Hime solo podía mirar a Gohan con la vista inundada de lágrimas. Estaba demasiado desconcertada y conmovida por la pura generosidad de esta alma como para acogerlos bajo su techo. Solo unas horas antes, pensó que ella y Kakaroto se habían resignado a morir solos y asustados en un desierto olvidado en el que eran demasiado débiles para sobrevivir.
Y, sin embargo, este humano con el que se encontraron prácticamente la había salvado a ella y a su hijo. Cuando todos sus temores se desvanecieron, Hime se levantó y caminó hacia Gohan. Lo abrazó tan fuerte como pudo sin aplastarlo, queriendo transmitirle lo mucho que se sentía en deuda con él. Gracias, dijo con la voz entrecortada y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Gohan se quedó allí y le dio una palmadita amable en la espalda. De nada, Hime, dijo, sintiendo calidez llenar su corazón por traer alegría a una familia perdida en este día. Después de un largo momento, Hime soltó a Gohan y se secó las lágrimas, sollozando. ¿Hay algo que pueda hacer por todo lo que has hecho? Preguntó con sinceridad. No necesitas hacer nada por mí, mientras yo sepa que tú y Kakaroto están a salvo, eso es todo lo que importa, dijo Gohan, miró más allá de Hime y notó los restos de la puerta que ella pateó, entonces una idea hizo clic. Pero tal vez, ¿podrías ayudarme a arreglar la puerta? Señaló. Hime miró hacia atrás y vio la puerta destrozada, luego miró hacia atrás avergonzada. Oh, por supuesto. La rompí, así que la arreglaré por ti, dijo, y luego se rascó nerviosamente la nuca. Pero, debo advertirte que no soy buena con las herramientas. Está bien, puedo ayudarte con eso, dijo Gohan tranquilizadoramente. Pero sé cocinar. Dijo con orgullo. Fui chef en mi planeta natal, así que puedo prepararte un banquete después de la deliciosa comida que nos acabas de dar. ¡Excelente!, dijo Gohan radiante. Puedes hacer eso también si quieres, pero preocupémonos por todo eso en la mañana. Creo que ustedes dos deberían dormir un poco primero, dijo cuando él y Hime vieron a Kakaroto bostezando sin control. Parece una buena idea, asintió ella. Entonces iré a buscarme una almohada y una manta para que ustedes dos puedan tener la cama esta noche. Hime sonrió y dijo otro sincero gracias mientras Gohan se dirigía a la habitación a buscar lo que necesitaba. Hime recogió a Kakaroto, que ya estaba casi profundamente dormido. Miró por la ventana hacia el cielo nocturno, luego volvió a mirar a Kakaroto y recordó algo. Caminó hacia el dormitorio donde estaba apareciendo Gohan con una almohada y una manta y preguntó, ¿cuándo será la próxima luna llena? Gohan se sorprendió por su pregunta aparentemente aleatoria, pero gracias a lo familiarizado que estaba con el seguimiento del tiempo con los objetos celestes, dentro de unos 15 días, ¿por qué? Está bien, dijo y luego continuó, es solo que debemos asegurarnos de que Kakaroto nunca mire la luna llena. ¿Por qué no? Preguntó incrédulo. Siempre que un Saiyan mira la luna llena, se transforma en un Osaru, o gran simio. Una criatura gigante que destruirá y aplastará todo lo que vea. Para alguien tan joven como Kakaroto, no podrá controlar su forma y casi con toda seguridad intentará matarte a ti y a mí, explicó Hime. ¡Dios mío!, exclamó Gohan. Entonces recordó que Hime ya había hablado del asunto del gran simio mientras contaba su historia. Supuso que se había perdido entre los detalles de haber escuchado una historia tan extraña, pero ahora parecía ser un detalle importante. Bueno, lo tendré en cuenta, sin duda, dijo con urgencia mientras pasaba junto a ellos hacia la sala de estar. Luego se detuvo y se dio la vuelta. ¿Eso solo sucede si un Saiyajin mira directamente a la luna llena?, le preguntó a Hime. Ella asintió, sí. ¿Se transformaría si viera una media luna o una luna creciente o gibosa?, preguntó. No, dijo Hime. Solo si hubiera luna llena. Dijo Gohan pensativo para sí mismo. Dejó la manta y la almohada en el suelo y se dirigió al armario trasero. Hime estaba a punto de preguntar qué estaba buscando Gohan cuando salió del gabinete sosteniendo dos artilugios de aspecto extraño que parecían dos lentes oscurecidas de exploradores unidas entre sí. Me pregunto si él usara esto, ¿le impediría transformarse? Le mostró los artilugios. Eran dos pares de lentes oscuras colocadas en marcos con bordes rojos. ¿Qué son estos? Tomó uno de ellos y lo levantó, inspeccionándolo. Se llaman gafas de sol. Dijo Gohan, tomó la que Hime estaba inspeccionando y se la colocó en la cara. Ah, ya veo. Dijo ella, comprendiendo por fin. Reducen la cantidad de luz que llega a tus ojos. Sí, definitivamente ayudarían a evitar que se transforme. ¡Perfecto!
Bromeó Gohan con satisfacción, tomó los otros vasos y los colocó sobre el rostro de un Kakaroto soñoliento mientras Hime se quitaba los suyos. Cuando vio a Kakaroto, se echó a reír. Las gafas eran cómicamente grandes en su rostro, su diseño extraño en su rostro inocente y su cabello salvaje lo hacían lucir ridículamente tonto. Kakaroto se despertó por el sonido de su risa, y él, sabiendo solo que su madre se estaba riendo, comenzó a reír también. La vista de su cara de risa de aspecto tonto oscurecida por esas gafas hizo que Hime se riera más fuerte y Kakaroto se riera más. Incluso Gohan comenzó a reírse también de lo tonto que se veía el niño y lo cariñosa que le parecía la escena. Hime se rió con ganas por primera vez en su vida. Libre para vivir el momento con su pequeño y tonto niño. Sin freser, sin derramamiento de sangre, sin supervivencia, sin miedo, nada más que verlo